¿Goza hoy de alguna actualidad el problema de España? ¿Qué sentido puede tener invocar hoy las viejas querellas y preocupaciones por el devenir histórico de la nación española? ¿No tenemos acaso problemas más urgentes e inmediatos que demandan atender al presente y olvidarnos por un rato de las cosas del pasado? Con estas preguntas comienza la tesis que ha defendido recientemente Manuel Artime bajo el título Sobre los usos políticos de la memoria, la actualidad del problema de España. Manuel Artime es profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED en Pontevedra y la tesis se la ha dirigido a Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Los dos nos acompañan hoy de nuevo en Sin Distancias. Buenos días. Nos acompaña hoy también el profesor Manuel Artime, con el que estamos hablando de este tema apasionante, de los usos políticos de la memoria, del papel de la historiografía liberal, de en qué medida sigue de actualidad el problema de España. A mí me venía un poco a la cabeza este tema que ha suscitado con una gran fuerza el problema del debate sobre Cataluña y sobre el independentismo. Es esta idea de que de pronto volvió a darse como una especie de actualidad enorme la relectura de Ortega, la relectura de Azaña, cuando muchos empezaron a decir, bueno, pero aquí el problema es que no puede ser solo legal, no puede ser solo normativo, no puede ser solo de si se acepta o no una constitución, sino que hay que buscar un proyecto atractivo para que ellos se sientan integrados en la nación española, en el Estado español, si ese Estado cómo tendría que formarse, si sería un Estado que respetara las distintas identidades nacionales. Y casi ya se llegaba a lo del proyecto sugestivo de vida en común que decía Ortega, es decir, no un problema puramente normativo, sino un problema que va más allá de la ley y que afecta a los sentimientos, que afecta a las emociones. Esto ha sido una reacción de muchos intelectuales ante el hecho realmente de las grandes manifestaciones en la Diada del 2012, del 2013, del 2014, de la cantidad de gente que ha acudido el 9 de noviembre del 2014. Entonces ahí ha habido como ese debate y eso ha planteado incluso la idea de que no solo terminaba un ciclo de la transición, el ciclo de la Constitución, sino que de alguna forma podía terminar la existencia de una nación como la española, porque se produciría antes o después la secesión, la independencia de una de las partes de esa nación. En fin, todo eso ha llevado a un debate grande. Probablemente en todo ese debate está el punto donde dejamos el programa anterior, que es el problema de frente a esa idea de modernidad con la que han operado lo que la tesis estudia, la tesis de Artime, la historiografía liberal. ¿Qué concepto de memoria es el que opera, por ejemplo, en la obra de Habermas, cuando se ha citado de una forma tan continua, tan constante y probablemente tan confusa la idea del patriotismo constitucional? Es decir, ¿es el mismo concepto con el que operan los historiadores liberales? ¿Es distinto? ¿Cómo ves esto? Sí, a ver, se me ocurren varias cosas, pero por centrarlo pues puedo ir a Habermas directamente, ¿no? Lo que sucede, a mi juicio, con Habermas es que realiza un planteamiento de este problema de la memoria que no permite luego distinguir casos particulares, ¿no? Él realiza un planteamiento, yo creo que muy pegado a la que fue la experiencia del liberalismo de posguerra, de la posguerra mundial en Alemania, ¿no? Y a la relectura que luego eso se puede hacer en un determinado momento a raíz del fin del comunismo en Alemania de nuevo, ¿no? Y digo que es un planteamiento que está muy, a mi juicio, muy pegado a la experiencia alemana y que tiene pretensiones de universalidad. Lo que no nos permite precisamente, es lo peligroso, y lo explicaré ahora creo, es reconocer las particularidades de cada debate nacional, ¿no? Algo en lo que, por ejemplo, sí insistían otros intérpretes como del asunto, ¿no? Como Derrida o como Andreas Huysen, que es otro investigador sobre el tema que me ha interesado mucho, ¿no? Digo que Habermas está muy pegado a la experiencia alemana porque la lectura que se hace por parte de la historiografía liberal occidental a raíz del periodo de entreguerras, de lo que significó el nazismo, ¿no? Es, aquí lo que ha habido es un
un exceso de modernismo político, ¿no? Un exceso de... En los años 30 lo que se ha sometido es a un cuestionamiento indebido de lo que era el progreso de nuestra tradición liberal, ¿no? Que ellos ven como una tradición que se remonta hasta la Ilustración, ¿no? Y las primeras iniciativas de pensamiento científico secular, ¿no? Se ha puesto en cuestión toda esa tradición por parte de unas emergentes movimientos políticos, movimientos de masas, ¿no? Que se llamó aquí por parte de Ortega, ¿no? Y que venían cada uno de esos movimientos con su propio relato, con su propio modelo de redención, ¿no? Con su modernismo político, ¿no? Se decía, ¿no? Esto es lo que no debe volver a suceder, ¿no? Dirán, esto es lo que no debe ponerse en cuestión, no debemos recaer en el historicismo, ¿no? Debe fortalecerse, reafirma Habermas, ¿no? Ese proyecto ilustrado y su conexión con nuestra tradición liberal, ¿no? De manera que esa experiencia del periodo de entreguerras debe ser para nosotros, dice Habermas, un aprendizaje moral, al que por tanto no cabe hacer juicio político, ¿no? Claro, esto tiene su complicación, esta moralización de la historia alemana, ¿no? Tiene su complicación porque si lo pensamos en términos de otras naciones, ¿no? Sin ir más lejos la española, pero se puede pensar en otras naciones, ¿no? ¿Cómo se ha producido ese proceso de modernización? Podemos entenderlo como un aprendizaje moral. Debemos atribuirle las características de aprendizaje moral a nuestro proceso de reconciliación en España, ¿no? Algo así es lo que nos proponen los historiadores liberales a los que yo me refería, ¿no? Debemos entender que aquello fue un aprendizaje moral, una normalización de nuestra historia, un ponerse al día en la conciencia universalista europea, ¿no? Pero que no permite someterlo a crítica histórica, ¿no? Que no permite revisar qué es lo que nos haya podido quedar en el camino, ¿no? Cuáles eran, si las había, aquellas demandas de democratización, aquellos proyectos de modernización política que no han podido, luego podemos pensar por qué, que no han podido en la transición llevarse a cabo. Aquellos cabos sueltos, ¿no? Que decía tu admirado Tierno, ¿no? ¿Qué ha sido de ellos, ¿no? Bueno, lo que sucede, a mi juicio, el problema de este tipo de narrativa tan cargada metafísicamente es que nos impide usar la historia como argumento político, o sea, nos invita a dar por clausurado políticamente el pasado, nos empuja a un tipo de narración más de narración política más cercana a la que Fukuyama llamó el fin de la historia, ¿no? Y que en nosotros va a tener una implantación muy especial, ¿no? Pero por eso lo podemos dejar para otra pregunta. Claro, ahí hay un tema de gran interés, ¿no? Aprendizaje moral, reconciliación. Sí. Es decir, si uno coge el libro historias de las dos Españas de Santos Juliá, o el prólogo que le ha hecho a su último trabajo de enorme interés, que también hemos comentado aquí, los abajo firmantes, sobre todo los manifiestos que hay, ¿no? Pues va viendo que efectivamente ese es un punto esencial. Hay un momento determinado que él ve, ya en la generación del 56, que ellos de alguna forma lo que plantean, los hijos de los vencedores, los hijos de los vencidos, ya un poco más estudiado después por los historiadores, había más hijos de los vencedores porque había el enorme miedo que todavía operaba en el año 56, aunque también había alguno hijo de los vencidos, como este director de cine como Julio Diamante y algún otro más, ¿no? Pero bueno, en principio Pradera y Tamames y Sánchez Mazas venían por un lado, Mújica no venía de los vencidos, bueno, había una cierta combinación, pero la idea era que el tema de la guerra civil no podía seguir operando como el elemento de legitimación del régimen. Es decir, la idea de que no podía haber reconciliación con la España derrotada, que es en la que se basa el régimen en un momento determinado, lo vuelve a plantear frente a llamándole incluso contubernio al acuerdo entre la oposición del interior y la del exilio en Múnich, y vuelve a sacar, digamos, las garras
en el asesinato, en la pena de muerte a Grimau, y después hasta el final del propio régimen de Franco con las últimas penas de muerte. Entonces, la cuestión es que hay un momento donde, como explicaba yo creo bien Dionisio Ridruejo en Escrito en España, donde la pregunta era el que legitima continuamente desde la perspectiva de que es imposible la reconciliación entre las dos Españas era el régimen para valorar, para aceptar, para legitimar su pervivencia. Y era la idea de que ellos transmitían a las cancillerías, como se dice, a la embajada norteamericana, etc. Cuando llega la transición, sin embargo, la idea es la contraria. Vamos a intentar mostrar que eso no es verdad, a pesar del terrorismo, a pesar de otras cosas. Pero claro, entonces ahí se plantea qué tipo de reconciliación. Los favorables a la cultura de la transición lo que vienen a decir es, oiga, cuando se discute la ley de amnistía, intervienen nada más y nada menos que Marcelino Camacho, que había sido preso durante muchos años en el Congreso. En el Senado, Ramón Rubial, que también había sido preso 19 años. Oiga, eran plenamente conscientes del paso que daban. Esto que no, la gente no, mire usted, no venían de aquello, pero consideraban que había que dar ese tipo de abrazos, ese tipo de... Y donde efectivamente jugaba un papel enorme, no cabe duda, pues los que habían sido derrotados en la guerra civil o los que habían sufrido prisión, etcétera. Pero claro, la cuestión que yo creo que ha planteado el tema de las políticas de memoria de cara al problema de las demandas no satisfechas es que durante años y años, los vencedores de la guerra civil naturalmente conmemoraban a sus caídos, como les llamaban, con monumentos, con homenajes, con reconstrucciones, con recuerdos de todo lo que había ocurrido y de lo que ellos pues vivían, con novelas, con películas, etcétera, pues todo lo que había sido aquello. Naturalmente lo otro se hacía desde el exilio, porque estaba prohibido en el interior, se hacía desde la clandestinidad, porque estaba prohibido en la España oficial, pero al llegar se plantea esta interrogante, que probablemente la película chilena sobre el referéndum en Pinochet, sobre el no, la refleja muy bien. ¿Qué había que hacer? Les dice el publicista que contratan, que lo hace magníficamente este actor Gael, ¿no? Es que lo hace magníficamente con ese aire. Pero ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Ustedes quieren ganar el referéndum a Pinochet o no? Entonces, ¿cómo vamos a ganar el referéndum si solo tenemos un cuarto de hora? Un cuarto de hora al día en la televisión. Ustedes lo pueden ganar, les dicen. Pero que no, hombre, que no, que lo que tenemos que hacer es aprovechar ese cuarto de hora para denunciar todo lo que ha sido el régimen, todo lo que ha sido la dictadura, toda la opresión, movilizar y mostrar todo el dolor que se ha producido. No, pero ustedes pueden ganar si ustedes dan un mensaje en positivo, Chile, la alegría que viene. Bueno, pues entonces sorpresivamente ganan y efectivamente eso provoca que Pinochet ya no puede seguir como jefe de Estado, aunque se conserva nada menos que como capitán general de las Fuerzas Armadas durante 8 años. Eso sí que es una democracia tutelada, vigilada, etcétera, durante 8 años. En aquel momento allí influía mucho también la experiencia española y otras experiencias, la de decir, los pueblos en un momento determinado, ¿qué prefieren? Echar al olvido o recordar los dolores. Pasar la página, ahora lo vemos, por ejemplo, en el final de ETA en el País Vasco. ¿Qué se vive? ¿Qué conviene hacer? Es decir, ¿cómo reconstruimos lo que pasó? El otro día ponía la televisión española un ejemplo de esto verdaderamente impresionante. Ponían un episodio más de la serie de Cuéntame, donde, bueno, pues ya era el año 83, aparecía allí, pues más o menos, que estaban intentando liberar a alguien secuestrado por ETA, que era Prado y Colón de Carvajal, y bueno, pues era más bien una especie de cosa como un poco humorística, los errores que comete la policía, de pronto entrar a un piso y son unos niños pequeños los que estaban arriba y no hay ninguna etarra, etc. Pero inmediatamente pusieron un reportaje 80M que llaman de lo que habían vivido en el País Vasco las víctimas en aquel momento. Y claro, el contraste era brutal, porque salía la viuda de casa, salía el periodista Calleja, salían otros periodistas, contaban todo aquello. Entonces ahí la pregunta es, hay un momento determinado, tú recuerdas el dolor, prefieres mirar para otro lado, prefieres dar... Es evidente que la transición española, pues el pobre Ruy Jiménez, como recordábamos hace poco con Elías Díaz,
Pues es que ni sale diputado, ni sale diputado con todo lo que el hombre había hecho por los presos contra el Tribunal de Orden Público. Y sin embargo, los democristianos que se habían metido dentro de Alianza Popular o dentro de UCD salen. O sea, el fracasado es él, digo, dentro del mundo liberal, conservador, etcétera, porque no le ven como propio. Pero también el partido que más había luchado, etcétera, que era el PC, pues tampoco es un partido de gente joven, como era, tampoco es tierno, es Felipe González, que tiene menos de 30, tiene 32 años, no sé cuántos años, tiene 34 años. Entonces, claro, hay momentos que esa es la pregunta tan difícil de resolver, y que yo creo que en el caso de Habermas, cuando tú dices lo de la historia alemana, cuenta mucho, porque probablemente durante años Habermas lo que vive es que la época de Adenauer es una época donde es un crecimiento económico sin duelo, sin hablar del pasado, sin preguntar por la responsabilidad del pueblo alemán. Eso surge ya cuando termina la era de Adenauer, cuando empieza los años de finales de los 60, como muestra esta película del lector, donde empieza a aparecer, pero qué hiciste, pero qué ocurrió, pero cómo actuó la sociedad alemana, las cosas estas de los verdugos voluntarios de Hitler, etcétera, pero todo eso cambia y ahí es donde probablemente Habermas insiste, nunca más Auschwitz, recordar todo eso, pero no es como se construyó la República Federal de ninguna manera. Entonces, claro, por eso veo que ahí hay un problema como muy fuerte, ¿no? De cómo te haces cargo de la demanda no satisfecha con políticas que tratan de echar al olvido el pasado más trágico, más dramático. Sí, yo creo apreciar que en el transcurso de estos últimos años, desde que empezó un poco este debate, que a finales del 90 o el 2000, ¿no? Se ha venido, digamos, utilizando un poco el mensaje y el argumentario de los críticos de la transición, ¿no? En los que ya no se trata de dirigir un reproche hacia sus actores, ¿no? Ya no se trata de negar, como en algún momento se intentó por alguno, negar que hubiera habido reconciliación de alguna clase, que esto había sido un pacto de élites, ¿no? En la que nadie más participó. Bueno, claro, eso historiográficamente es difícil de sostener, ¿no? Y por eso yo creo que se ha ido matizando, ¿no? Los argumentos. Y yo creo que el foco se ha ido poniendo en el elemento de la transición como ejemplaridad, ¿no? O sea, las críticas a la transición ya no es a sus actores concretos, sino a la ejemplaridad del proceso mismo, ¿no? Y en este sentido irán perdiendo fuerza pues las teorías del contubernio y quienes dicen pues esto se operó en la embajada de Estados Unidos, ¿no? Que tiene todos los elementos de ¿cómo se llama? Garzón, ¿no? ¿Cómo se llama el escritor chileno este? Bueno, no está el nombre. Bueno. Ah, bueno, tú te refieres al asesor, sí. ¿No? A Joan Garcés, al Garcés, libro perdón, Garcés, de Soberanos e Intervenidos. Soberanos e Intervenidos, sí. Pues ya no se trata, digo, de rastrear los elementos de contubernio que podía haber en el asunto, sino de rastrear lo que hace, a mi juicio, fenomenalmente y magistralmente Paloma Aguilar, ¿no? Es decir, ¿cuál es el elemento condicionante de la transición, ¿no? ¿Qué es lo que no la hace ejemplar, ¿no? Y yo interpreto que lo que no la hace ejemplar es el relato de democracia, la idea de modernización política sobre la que se construye, ¿no? Y que ella dice que operará como una lluvia fina en los españoles, ¿no? Una lluvia fina que luego va a constituir un límite para todos los partidos de la transición que quieran construir hegemonía, ¿no? Y si tengo pues algo de tiempo, pues me gustaría explicar qué es lo que Paloma Aguilar apunta, ¿no? Profesora de esta casa, por cierto, ¿no? y ella dice que de algún modo el franquismo opera en sus narrativas de legitimidad una cierta transformación a raíz de los 25 años de paz, buscando ya no presentarse como un proyecto de revolución nacional sindicalista, ¿no? Ya no en el lenguaje de los años 30, sino en el discurso de la época, en el discurso de la posguerra mundial, como una solución autoritaria precisamente frente a aquella locura e inestabilidad epocal, ¿no? Entonces, esto efectivamente es una manera muy forzada, ¿no?, de arrimarse al liberalismo por parte del franquismo, ¿no?, presentándose eso como
como una solución no totalitaria, ¿no? Pero encontrará refugio, y yo creo que es donde tiene su interés y lo que va a marcar el debate español, encontrará refugio en un cierto relato tardoliberal que se va a implementar a raíz de la Guerra Fría, la que avance la Guerra Fría, ¿no? Y es ese que discrimina entre... ese que por parte de las fuerzas occidentales que discrimina entre regímenes susceptibles de avanzar hacia el liberalismo, ¿no? Que serían los autoritarios, y aquellos como los comunistas, ¿no? Como los fascistas ya derrotados, que no tienen ningún viso de elemento modernizador, ¿no? Yo creo, que el límite, los límites o el techo de cristal, podríamos decir, de nuestra democracia tiene más bien que ver con haber asumido por parte de nuestro relato reconciliatorio, de nuestro relato transicional, una parte importante de aquel debate, y es que nos traslada la idea de que la democracia es una especie de inercia que surge a raíz de unos cambios, unas reformas de mercantilización, ¿no? o de aperturismo que en España lleva a cabo los tecnócratas, ¿no? Y que ese es el motor, ese es el elemento generador de democracia. Lo que pasa es que quedan, esa es la discusión que hemos tenido tantas veces mientras discutíamos el proyecto de tesis doctoral, porque claro, ahí hay un problema que yo creo que está muy bien efectivamente tratado por Paloma Aguilar y que ahora recoge este libro que ha tenido tanta polémica y tanto éxito de ventas de Gregorio Morán, o sea, la idea de en qué medida los 25 años de paz es una forma distinta de legitimar al régimen después de lo que significa Múnich, de lo que significa el tema de Grimau, de lo que significa la represión de los mineros asturianos, etcétera. Pues entonces llega una nueva generación y sobre todo el papel enorme que va a tener por un lado el Opus Dei en la modernización económica, y Fraga, como ministro muy potente, él mete mucho capítulo sobre 60. Pero claro, hay que decir que siendo eso así, y teniendo esta idea de la legitimación desde esa perspectiva, y siendo muy interesante este tema, porque, por ejemplo, recuerdo cuando murió Juan Linz, como Vicente Navarro insistió en este punto, de que la distinción que le hacía entre los regímenes autoritarios y los regímenes de tipo totalitario había sido utilizada por la administración norteamericana para justificar por qué apoyaban a la dictadura de Franco y la dificultad que él tenía de mover a la oposición de los demócratas frente a la posición que tenía los republicanos y otros sectores norteamericanos. Y enseguida salieron una parte de los historiadores liberales a defender al maestro Linz, así que de ninguna manera se podía interpretar así. O sea, todo ese tema tiene una gran enjundia, eso no cabe la menor duda. Pero no cabe duda que, claro, hay otra forma de interpretarlo. Por eso siempre he insistido mucho en lo del tema de Elías Díaz. Es decir, Elías Díaz, quizá consciente de eso, quizás por ser una persona que sufrió en los años 60 pues el propio secuestro de su libro Estado de Derecho y Sociedad Democrática, por los que estaban en aquel momento defendiendo los 25 años de paz, y que da por haber sido fruto de lo que significó el estado de excepción del 69, o por haber sido profesor de aquel estudiante que fue asesinado, Enrique Ruano. En alguna medida él siempre dice, bueno, cuidado con esta interpretación, porque entonces parece, decía él en un artículo muy famoso, que Franco es el artífice de la transición. O sea que vamos a llegar a un nivel donde la tecnocracia es la que provoca la transición. Oiga, no. Es decir, porque está la otra, y por eso es el sentido del libro, de la institución a la Constitución. Está la España derrotada, que ya a través de cuadernos, a través de la reconstrucción de ese pensamiento, a través de la conexión con el exilio, a través de la emergencia de una nueva generación, mediante distintos cabos sueltos en muchas ocasiones, va a llegar con una determinada lectura de lo que hay que hacer ahí en el momento que viene la transición, y es la que tiene que confluir con los otros. O sea, eso ayudaría a interpretar lo que había en la cabeza de Fraga, no cabe duda. Pero no lo que fue la posición que tenían bien los que no tuvieron éxito electoral, como Ruy Jiménez, bien los que tuvieron un éxito electoral muy escaso, hasta tener que confluir después con el partido que había tenido éxito, como el caso de Tierno, o bien con los que eran discípulos de ellos y estaban en esa perspectiva, de una perspectiva claramente antifranquista. Pero claro, eso nos lleva a algo que quería decir para dar la última palabra a Manuel Artime. Hay un momento determinado que él dice
en su tesis doctoral esta frase que a mí me impresionó tanto, dada su magnífica juventud y su gran capacidad intelectual. Dice: pues difícilmente una vez se han advertido de modo tan expresos las carencias de nuestra democracia, una vez ha retornado a la memoria los cabos sueltos de luchas cercanas, difícilmente, digo, podremos, no sé si os parece podemos, aceptar como válido aquel relato tardoliberal y aquel modelo de democracia rebajada con la que hubieron de tragar nuestros padres. ¿Cómo sería la nueva democracia que Podemos, frente a la que tuvieron que tragar, tuvimos que tragar tus padres y yo porque somos de la misma generación? ¿Cómo sería? Bien, efectivamente, yo lo que he tratado de defender durante todo el trabajo es un diagnóstico, y es que estamos ante una crisis narrativa, ¿no? Se ha hablado mucho de la crisis económica, de la crisis política o de crisis institucional, y también estamos ante una crisis narrativa, ¿no? Una crisis respecto a nuestro relato hegemónico hasta nuestros días, ¿no? Y efectivamente creo que no a raíz de esta crisis económica, sino a raíz de un cierto agotamiento del proyecto de modernización que tenía el Partido Socialista en los años 80 y de una asimilación por parte de los gobiernos de Aznar de ese relato tardoliberal, ¿no? En la izquierda se ha quedado huérfana, ¿no? De un relato común, un relato compartible, ¿no? Y entonces creo que estamos en un momento de tentativas de reconstrucción. Y una de ellas puede ser esta que tú apuntas, estos jóvenes de 15M, pero no estoy seguro si todavía, aunque ha habido tentativas al respecto, si todavía se ha prestado suficiente atención a esos cabos sueltos de los que llamamos, a esos proyectos de modernización o proyectos de democratización pensados en el pasado, ¿no? Y que pueden tener ciertas virtualidades críticas y enriquecedoras hacia la democracia del presente, ¿no? Que es que es del lenguaje en el que se trata ahora, ¿no? De enriquecerla o de mejorarla, nuestra democracia. Mi idea es que ese enriquecimiento ha de pasar por una especie de ejercicio memorialístico, por un ejercicio de genealogía política de cómo se construyó, ¿no? Bueno, pues esa es la tarea que le espera al profesor Artime, después de la magnífica tesis doctoral, publicar un libro donde aparezca eso y seguir intentando ver esa democracia no rebajada con la que tuvieron tragar la generación de sus padres para que sea una democracia más auténtica. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos dos programas.